Aquí y después. La muestra que se expone en Fundacruz del 7 al 30 de junio en la Casa de la Cultura, Gobernador Lista 60. Estamos con María Esther Bencifoschia, una de las 8 artistas. María Esther, una obra particular, tiene característica de instalación. Sí, comenzó con un proyecto que se llama Un Otro Lugar, que fue la lingüística, digamos, es portuguesa, porque los padres de mis abuelos se mudaron de Italia a Brasil para la cosecha del café. Y mis abuelos vinieron a pasar acá a la Argentina. Entonces yo hace 20 años que vengo buscando la historia, ¿no? Y fui haciendo esto con los saquitos de té, debido al café también, y al transporte humano y toda la productividad que hay atrás antes de que llegara los saquitos de té, ¿no es cierto? Los saquitos de té comenzaron en la pandemia, donde pegaba, sacaba el té, mis amigos me traían, porque son saquitos de té reciclados, mis amigos me traían los saquitos de té. Entonces yo hacía paños, como verás que son paños, pegados uno arriba del otro, y los sellos que le hice a cada paquetito están hechos por mí. Fui poniendo cada paquetito, que hay muchísimos, en los botes, que están también rodeados de saquitos, y cada uno de ellos representa ese hato, que es una encomienda, con lo poco que podían traer de sus países los inmigrantes, ¿no? Una foto de recuerdo, una carpetita, lo poquito que podían traer. Inclusive esto más grande representa un poco también esto que hablamos del aquí, ¿no? Y después, representa también un poco la cantidad de paquetes que están flotando hoy también en los mares y océanos, ¿no? Y cada atadura representa a los sentimientos, a lo que cada uno dejó atado en ese paquete y que queda grabado en la memoria. Por más que pasen los años, es como ese pedazo de tierra que se llevan a ese lugar. Una obra que viene marcando tu trayectoria como artista. ¿Siempre hiciste instalación o varias? No, estoy trabajando muchísimo con saquitos de té. Yo estoy tratando con la Embajada de Brasil. Fui a conocer a mis familiares allá y trato de hacer una obra que tiene que ver todo a partir desde esta, que vengo haciendo investigación y cosas que van surgiendo desde mi hacer plástico, ¿no? Instalación no hice nunca, es la primera vez. Y bueno, así fui guiada para ir haciendo los botes. Tengo otros que son también todos con saquitos de té como atuendos, vestiditos, por los niños que viajan también. Muchos vestiditos, también tengo con saquitos de té, sí, saquitos de té, pero todos con papel. ¿El nombre de la muestra lo decidieron entre las 8 artistas? Sí. Y el porqué es por una forma de estar, porque nos conocemos con Mirta Cuspermin en el taller. Ella nos convocó para hacer una bienal en Jerusalén y de ahí nos conocimos. Pero quedamos como un foco de artistas que siempre, a pesar de que cada una tiene, y esto muestra la calidad del taller y de la docente, la maestra que está a cargo, que es Mirta Cuspermin, cómo ella deja que cada uno tenga su impronta, su sentimiento, su manera de expresarse, ¿no? Acá se ve la variedad que hay. Además, Mirta fue la curadora de esta muestra. Sí, porque es el taller donde nosotros estuvimos con ella, sí. María Esther Bencifoschia, un placer, muchas gracias. Gracias a vos. Aquí y después, del 7 al 30 de junio. Judith Ballman, otra de las artistas de Aquí y Después, con una obra impactante, Judith. Bueno, muchas gracias. Esto es parte de una serie que se llaman Los Hitos de la Piedra. Esta que estás viendo se llama Incandescente y habla del inicio o de todas las posibilidades en un único espacio, y nos lleva la imaginación a un espacio
en donde va esto a caer y a florecer. El resto, al igual que esta obra, son de esta serie, porque para mí la piedra, que fue el primer elemento que usó el ser humano para marcar un espacio en el mundo en forma voluntaria y no por la naturaleza, la piedra sirve como monumento para marcar un camino, para marcar lugares, se usan como faros en la antigüedad, y yo lo que quería era utilizar la piedra como un elemento de memoria. Cuando ya no estamos, quedan los restos y esas piedras que nos dicen que estuvimos aquí y que vamos a seguir estando de algún modo. Durante la pandemia, todos nuestros muertos se los recordó con una piedra, que había muchos en la Plaza de Mayo, pero a lo largo de todas las culturas esto se usa de este modo. En esta serie lo que estoy tratando de representar es esa memoria activa y continua de que queremos dejar algo para ser recordados. Y en estas obras, unos materiales particulares, digamos, o no, no sé, decime vos. Sí, bueno, acá las técnicas que estoy usando es brea. La brea es un aceite, o se mezcla con aceites, y agua. Entonces hay dos elementos que uno diría que no se juntan, como el aceite y el agua, pueden generar la magia de una fusión, como personas que tienen distintas diferencias que parecen imposibles de reunirse, pueden también fusionarse y generar belleza. Por otro lado, utilizo los opacos y los brillos, que también nos hablan de cómo somos los seres humanos, que por más que lo brilloso sea lo que uno primero mira, si no estuviera ese opaco por detrás, tampoco luciría. Y eso es más o menos los materiales que elegí. ¿Y obras se pueden decir de gran tamaño? ¿Cómo la catalogas la medida? Bueno, esta es una serie, digamos, que tiene algunas que son de mediano tamaño, que son el trío que está en la segunda sala, y esta primera que corresponde también a otros grandes, que son de gran tamaño. Me gusta trabajar en el gran tamaño porque me permite, a pesar de que es muchísimo trabajo y muchísima minuciosidad, expresar con la grandeza que deseo este tipo de pensamientos y mi manera de ser. Y en estas obras usás paletas distintas. Sí, y esto es por distintos momentos vitales también, ¿sí? Este que fue el iniciático, con otra serie más que, bueno, no podíamos traer todo, viene también de colores furiosos y rugientes que están ligados a la pandemia y a esa necesidad profunda de contrastar ese gris y ese encierro con eso, con lo vital desde el color. En cambio los otros que fueron iniciados posteriormente, todos terminados ahora porque llevan mucho tiempo, no, decidí volver a la tierra y uso también materiales quemados. Es decir, ya me metí con más collage y a meterle más cosas todavía, porque creo que lo más divertido de un artista es ir buscando cómo seguir expresando lo que llevamos dentro con distintas materias. ¿Y tu obra sigue? Y sí, seguirá. Solo está acá porque está esa opacidad, pero en los blancos tenés que ponerte a adivinar dónde están esas luces, y cómo genera pequeñas sombritas. Todo esto que ves son cuentos y poesías infantiles escritas en hebreo desde el origen mío, que nací en un pueblito de Rivera, en la provincia de Buenos Aires, y ahí, bueno, aprendí algo de este idioma, pero bueno, se lleva en la historia, y aquí está el que la quiera descubrir. Aquí y después, del 7 al 30 de junio. Liliana Stolar, otra de las artistas de Aquí y Después, con una obra
En general, las obras, charlábamos también recién con otros artistas, difieren, cada una tiene su personalidad. En tu caso, lo que quiero plasmar es un poco el trabajo sobre la violencia, tanto en Los Osos, que es un homenaje a mis abuelos. Mi apellido es Medvedoki en realidad. Medved significa oso en ruso, y es un homenaje a mis abuelos que se escaparon de la Rusia opresora para tratar de estar en un mundo mejor. Trabajo el vidrio porque me resulta un material donde cuando abro el horno me sorprendo y me gusta el brillo, y por otro lado la opacidad y lo que quiere decir. Trabajo mucho también sobre la violencia en los chicos. Yo soy educadora, maestra jardinera, licenciada en educación, y siempre me preocupé por el tema de la infancia. Y estos son como los pasos interrumpidos que se dan en la infancia por el poder de los adultos, por el abuso. También trabajo sobre el tema de la droga, con los zapatitos que están colgados en la pared, un poco alertando a la gente por el tema de la venta de droga, ¿no? Liliana, ¿siempre trabajaste este tipo de materiales e incluso hay técnicas distintas en el vidrio? Mira, hace muchos años comencé trabajando con el esmaltado en metal. Me gusta mucho todo el trabajo del fuego, con los hornos. Empecé con el metal esmaltado, haciendo obras en metal y joyería también. Y luego me dediqué al vidrio. Pero trabajo todo tipo de materialidades, pinto, empecé a hacer textil hace unos años. Al principio fue todo un trabajo más comercial, en realidad, hace muchos años atrás. Y ahora pude elegir hacer obra de arte. Así que bueno, acá estoy mostrando lo que estoy haciendo hace unos años. Qué alegría que me digas que haces otro tipo de obras, porque lo que yo admiro de estas obras, además de la calidad artística, es la paciencia del artista. Hay que tener mucha paciencia para el horno. Y sobre todo con el vidrio. El vidrio da muchísimo trabajo, hay que esperar mucho. Es decir, estos osos pueden tardar hasta 3 días de horneada. Y es decir, uno trabaja primero haciendo el modelo, luego rellenándolo, haciendo el molde en caucho de silicona, con cera. La cera se pierde al vapor, hay que hacer un molde de yeso, cuarzo, y luego va al horno. Es decir, se rellena con vidrio y luego va al horno. Tanto los osos con su transparencia, después hay todo un trabajo en frío también, que hay que tener mucha paciencia. Y los zapatitos lo mismo, se hacen los moldes y se trabaja con polvo de vidrio. Estos están hechos con pasta de vidrio, que es pâte de verre en realidad. Y tengo mucha paciencia, trabajé con chicos también, así que lo disfruto. A mí me gusta mucho el hacer con todo tipo de materiales. Y acá estamos con un grupo de artistas que nos conocimos en el taller de Mirta Kupferman y disfrutamos mucho de estar juntas, compartir, ayudarnos. Cada una tiene sus preguntas y bueno, una incentiva al otro para poder seguir creando. Es muy solitario el trabajo del artista, así que se consolidó este grupo que bueno, cada una trabaja con otro tipo de materialidades, pero aprende cada una del otro, ¿no? ¿Cómo el título de la muestra atraviesa tu obra o se relaciona? ¿Cómo interactúa? Y yo creo que un poco con el tema de la memoria, con el tiempo. Y yo pienso que, bueno, mostrando todo lo que uno puede transmitir, yo creo que hay una esperanza, una lucecita más allá, como para que la sociedad cambie, ¿no? Y podamos respetarnos unos a los otros. Aquí y después, del 7 al 30 de junio. Ana Sladkes, una de las artistas de Aquí y Después. Los hilos del tiempo es el nombre de una de las series. Sí, y eso se llama Construcciones de la Memoria.
todo tiene que ver con el tiempo, con la memoria, y en mi obra también. Yo lo que hago es fotografío bosques, me encanta, tengo muchísimos, los transfiero a papel antiguo o reciclado y después los intervengo con hilo y aguja, con hilos de algodón o hilos metalizados, y lo que pasa es que se rompe el papel y a mí no me molesta que se rompa, pero el bosque ya no es el mismo que yo fotografié, es otro bosque pero que se reconstruye también como un bosque. Entonces juego un poco con el tiempo, con la memoria, que es pasado, presente, el futuro del bosque nuevo y bueno, el ritmo de la vida, ¿no? Y en este, que se llama Construcciones de la Memoria, también juego con la memoria y es un collage de imágenes, también de bosque y edificios. Entonces es la competencia entre el bosque natural y los bosques de cemento, de hierro, de metales. Bueno, a ver quién gana en esta pulseada. Y es, bueno, la mano del hombre que trata también de, bueno, destruye la naturaleza. Entonces, bueno, la lucha entre ellos y... Ana, acá en esta específicamente, Construcciones de la Memoria, ¿qué materiales son los que empleaste? Es lo mismo que los otros, es papel. Yo hago las impresiones en papel, los intervengo con los hilos y después a esta en especial, bueno, les puse como una veladura, que también puede ser el tiempo, las veladuras del tiempo, que es una tela como un tul. ¿Siempre trabajaste, o sea, te llama mucho lo textil? Sí, siempre trabajé con el textil. Bueno, empecé con los telares, con la lana, después seguí con bordados quizá, y bueno, ahora trabajo mucho sobre el papel, porque a mí me gusta que el papel, cómo se rompe el papel cuando le pasas la aguja y el hilo. ¿El monocromático fue una elección o Sí. te gusta trabajar estos colores? No, trabajo todo monocromático, blanco, negro y los matices de gris. ¿Por qué la elección? No sé, me gusta, me gusta, la verdad que me gusta. Además siempre me parece que el blanco y negro es como que, para mí, ¿no? Un poco más dramático que los colores. Varias de las artistas comentaron la historia de cómo se reunieron ustedes. ¿Vos cómo te sumaste al grupo? ¿También por la convocatoria de Mirta Kupernik? Sí, nos conocimos en el 2018, que Mirta hizo una convocatoria para Gráfica Insurgente, para la Bienal de Jerusalén, donde también era blanco y negro. Y podías ponerle un toque de rojo si querías, pero era blanco y negro, así que yo me sentí muy cómoda. Y después, bueno, ya quedamos trabajando juntas en la pandemia también, bueno, con Mirta, y después también juntas nosotros nos reunimos y bueno, como verás, cada una hace otra cosa, no es que trabajamos juntas, pero bueno, los temas se tocan también, ¿no? Porque casi todos tienen algo que ver con la memoria y con el tiempo. Aquí y después, del 7 al 30 de junio. Mónica Nehamen, trajiste una obra, como en los otros casos, distinta. Ustedes tienen una producción distinta unas de otras. Completamente. Es decir, cada una tiene su técnica, su estilo, trabajan sus temas. Este tema propiamente no es que yo habitualmente trabajo de las fotografías familiares o antiguas. Yo trabajo mucho el papel, hago mi papel y hago fotografía. Y hace poco tiempo me reencontré con fotografías familiares muy antiguas. Ya no tenía a quién preguntarle las caras desconocidas a quién pertenecían, pero me pareció que merecían una especie de homenaje. Que no queden ahí guardadas, ¿no? O tiradas el día que yo ya no esté más y que me encargue de cuidarlas. Entonces, esto comenzó a surgir naturalmente. No es que yo me imaginé, voy a hacer esta obra. Empecé a jugar con las fotografías, con impresiones. Son todas impresiones mías. Es decir, estos son grabados, el papel, esto es hecho por mí, las transferencias, fotografías de la familia. Y con eso fui armando
y me di cuenta que lo que nacía era con nostalgia, pero también era para mí como un viaje imaginario que yo realizaba. El homenaje, yo digo en homenaje a Berta, que es mi mamá, que la perdí el año pasado, y me pareció la forma más linda de que esté siempre presente. Estoy muy conforme con el resultado, porque es algo, digamos, a pesar de que están las ausencias, es como que me gustaría seguir acompañada, ¿no?, de estas imágenes. Mónica, contanos el nombre de la serie. Bueno, la serie se llama Tiempos de Nostalgia en homenaje a Berta. Berta era mi mamá, un personaje muy importante en mi vida, que me marcó mucho. Y bueno, la recuerdo con mucha nostalgia, pero también con mucha alegría, ¿no? Uno siempre recuerda los buenos momentos y las situaciones. Está mi papá, está mi abuela, están mis tíos, hay gente que no conozco. Hay postales, porque era una época que las familias se comunicaban por medio de postales, y algún día voy a trabajar con las dedicatorias, porque las dedicatorias de las postales eran impresionantes, ¿no? Eran cartas, así que así surgió, ¿no? Bueno, cada obra está dedicada a un personaje distinto. Usás técnica mixta, me habías comentado, sí. Los materiales varían. Varían y las técnicas también. Hay mucho collage acá en esta obra, ¿no es cierto? Casi toda. Pero con los materiales que hago el collage, son todos materiales realizados por mí. El papel, las impresiones, juego con todo eso. Tengo mucho material realizado, entonces me encanta superponer, ¿no?, y ver, y así van surgiendo las imágenes. Por ejemplo, en la 10 sería... Sí, Rosa de Fiesta. ¿Cómo es? Rosa de Fiesta. Es una fotografía de mi abuela realmente, que yo la vi de fiesta porque estaba con todo un gran ramo de flores que ella lo sostenía. Es una fotografía muy hermosa que tengo de mi abuela en su juventud. Ahí usás tonalidades doradas o claro, sepia. Bueno, el papel de fondo es un papel hecho por mí con materiales naturales, ¿no? Con papel, con hojas, con plantas, lo realizo, igual que este, amarillo también, y este también es hecho por mí. El del fondo está impreso gráficamente. Voy superponiendo el material que tengo y veo, bueno, eso ya es la visión plástica que uno tiene, ¿no? Tengo un ojo, no sé, yo me manejo con colores neutros, eso me caracteriza mucho. Cuando veo que logré lo que quiero, ojo, no siempre quedo conforme. O sea, una vez que termino digo, ay, le hubiera puesto esto, le hubiera agregado esto. Pero siempre llega un momento que hay que decir, bueno, la obra está terminada. Y entonces aquí y después también se refleja en toda tu obra. Claro, tal cual. Es decir, que acá represento, ¿no?, el aquí, el ahora y el después, porque son cosas que nos van a acompañar siempre, pero bueno, todo está de qué forma nos acompañan, ¿no?, y cómo las recordamos. Aquí y después, del 7 al 30 de junio. Mariela Monferrer en Aquí y después en Fundacruz. Una obra con propuestas de instalación y también de pared. Mariela, ¿se dice de pared? Sí, se dice de pared, pero se dice bidimensional, es una fotografía bidimensional, que es un desprendimiento estas son desprendimientos de esta obra principal que traje acá, que se llama Te lo digo por tu bien. Es una instalación que es muy personal, la llamaría, o nació desde un punto personal, porque apareció, o se me ocurrió, por supuesto, en pandemia, como muchos nos ha pasado, una obra, y yo en pandemia cumplí 50 años. Entonces, en ese momento estaba encerrada por un contacto estrecho y demás, empezaba a pensar y me daba cuenta que dije, estoy empezando a vivir, al cumplir los 50, la segunda y mejor etapa de mi vida. Así arrancó. Entonces, después de muchos análisis y demás, dije, empezás a analizar tu vida a los 50, qué fue, y qué mejor que empezar a desprenderse de todos esos mandatos, preconceptos, prejuicios, miedos que uno va adquiriendo a lo largo de la vida. Entonces, todo esto, como digo, está muy, muy personal y muy mezclado con mi edad y mi cumplir 50. Cómo empecé a través de WhatsApp a
enganchar y a preguntar estas frases, estos mandatos y preconceptos que teníamos, y me empezaron a aparecer en minutos 2000, no sé, un montón. Y muchos de ellos están acá, estos mandatos los llamo yo, que nos acompañan toda la vida, que van a estar, pero después de crisis y de la vida misma, uno los va analizando, se va dando cuenta. Entonces, artísticamente yo dije, ¿cómo puedo sacarme estos de acá de encima? Y bueno, era poniéndolos aparte, y acá están. Entonces es una obra transitable que vos podés ir y te vas chocando con estos mandatos que dejaste afuera, los fui corriendo, los colgué y los bordé en este material que los fui desarrollando con un tiempo, que son unos plásticos y siliconas que fui mezclando, tienen vidrio también. Entonces estos son mandatos que me saqué encima y decidí colgarlos. Entonces ahora como que me río de ellos, si bien estos nos quedan marcados, van a estar siempre con nosotros, pero son estos mandatos que si vos querés, los sentís, van a molestar, siempre van a estar, pero ahora los puedo mirar de lejos. Es como que a mí me causa gracia, son redolorosos, ¿no? Porque si los mirás uno por uno, las frases son frases que nos han marcado la vida, nos marcan, los llevamos con nosotros, pero hoy, en mi segunda etapa de la vida y la mejor, yo los puedo mirar, los puedo identificar y digo, estos los elijo o no, están ahí o no, pero me van a acompañar siempre, a mí y a todos mis contemporáneos, contemporáneas, ¿no? Es así. Y las fotografías son, creo que el artista aprende mucho de los errores también, de la prueba y el error. Hasta que descubrí este material, esta técnica, esta mezcla, empecé a probar distintas cosas y empecé a armar estas formas, estas curvas que son así, que muy orgánicas. A mí siempre trabajé mucho con lo orgánico. Empecé en mi mismo taller a sacar estas fotos, a encontrar la organicidad, se podría decir. Y cuando me di cuenta que era buen material, o a mí me convencía, me gustaba y tenía mucha relación con lo anterior, me fui ya a un fotógrafo profesional, ¿no? Entonces ahí los dos juntos tirados en el piso empezamos a encontrar estas formas. Por eso yo lo llamo un desprendimiento de la obra, llama la principal que traje acá. Y bueno, y los nombres de las obras tienen todos relación con mandatos, ¿no? Una, por ejemplo, es Hasta que la muerte nos separe, que es una cosa que nos han dicho toda la vida. U otra es, bueno, ahí está relacionada la forma de la imagen, para mí está relacionada con la frase, que es si te sentís mal que no se note, o los hombres no lloran, o acá mando yo, que es esa imagen fuerte. Entonces, para mí representan estos mandatos y la liberación y sacárselos de encima, pero siempre van a estar ahí. Y si uno es hábil, los transforma en bellos también. Mariela, ¿cómo elegiste las tonalidades? En la instalación hay dorados, transparencias, pero también como un símil plateado, podría decirse, y en las fotografías es más contrastante. ¿Cómo elegiste? Mira, esto es, la materialidad me fue llevando directamente, no es una elección. La elección sí es el dorado, por ejemplo, pero la materialidad, yo siempre trabajé con muchísimo color y mucha trama, pero en esta no me preguntes qué fue, es algo que sale de adentro, pero que quise, algo que me llevó a querer dejar el color y necesitar de la transparencia, de la claridad, del poder ver más allá, de que se vea, pero que no se vea completo. Que era que en realidad cuando empecé a descubrir la materialidad y me di cuenta el proceso que yo estaba viviendo y lo que fui necesitando, que era mostrar, pero la vida en realidad son estos velos, estos mandatos se te ponen acá y los mandatos no te dejan ver con claridad. Vos ves, pero no ves claramente porque tenés el mandato antes. Entonces necesité de esa transparencia. Y el dorado fue porque me parecía que era muy femenino, muy decorativo, como es en cierta medida los mandatos, lo que corresponde, como tiene que ser y todo lo demás, y me pareció que quedaba estéticamente bien. Y esa transparencia después lo quise lograr con la fotografía. Hay mucho contraste, pero porque resalta la claridad, resalta la transparencia, el contraste acá. Fue como un camino, la elección, una decisión encaminada, no sé. Una obra que en Aquí y Después es liberadora en el después. Totalmente, porque una vez que ya saqué los mandatos afuera, yo es como que me siento libre. Si bien los tengo adentro, pero ahora los reconozco, los puedo leer, los puedo ver de afuera. Y es, qué sé yo, aquí es cuando lo empecé a pensar y el después es cuando ya me liberé. Aquí y Después,
del 7 al 30 de junio. Analía Hahn, contanos algo de tu obra. Bueno, mi obra es textil. Yo fundamentalmente soy artista textil desde hace muchos años, prácticamente desde que nací, porque nací debajo de una máquina de coser. Mis padres tenían fábrica de ropa y toda la vida de mi infancia transcurrió entre medio de hilos, agujas, máquinas de coser, telas, y creo que lo respiré desde chica. A pesar de que soy licenciada en publicidad y trabajé muchos años en publicidad, siempre fue como una segunda carrera hasta que hace ya casi 30 años me dedico solamente a esto. Y empecé el arte a través del arte textil. Básicamente lo que más me interesa es, de alguna manera, por mi formación, expresar de diferentes formas lo que pasa con la comunicación o con la falta de comunicación o con la interferencia en la comunicación y con la dificultad en dialogar. ¿Cómo? Y bueno, yo creo que todo y todos los materiales y de todas las formas puede haber diálogo. Por eso en mis obras en general van a ver que hay diversos materiales que normalmente no dialogarían y que sin embargo pueden funcionar juntos. No se unen, pero sí pueden dialogar, como en este caso el fieltro y la cerámica y el vidrio. En otras obras puede ser la tela y el hierro. En general eso es la base de mi obra. En este caso, la obra tiene un nombre. En este caso la obra, después de mucha elaboración, decidí ponerle La danza del deshielo porque me remite y me movilizó, después que empecé a hacerla, el tema del cambio climático y lo que pasa. Pero traté el tema de una manera amorosa, porque la obra no es una obra cruda. Sin embargo, aunque el tema lo sea, la obra trata de ser algo más bien cálido y tocable, porque tiene mucho fieltro, porque la cerámica está puesta de una manera que parece algo muy amigable. Y en la otra obra, que se llama Tierra arrasada, es justamente como el contrapunto de las dos maneras en que el planeta nos está diciendo basta, hasta acá llegamos, hay que hacer algo. Sin embargo, en esa obra, que también es de fieltro y cerámica, hay un trabajo del cocido del fieltro que semeja a una tierra árida, seca o incendiada y carbonizada, con una aplicación de cerámica que le da un toque, en algún lugar puede resurgir. Una gota de esperanza. Una gota de esperanza. Hay en una parte una pieza de cerámica verde y en otra parte una pieza de cerámica rojo con verde, en donde todavía se nota la herida que dejó tanto maltrato, pero puede resurgir. ¿Tu formación profesional en publicidad, me habías dicho? Soy licenciada en publicidad, egresada de la Universidad de El Salvador, y después muchos años de taller con diferentes artistas como Silvia Breuda, Mirta Kupferming, María Carolina Bauló haciendo clínica de obra, Lucía Kuchnir, con el cual tenemos un colectivo de artistas que se llama Máquina de Regar, que también tenemos trabajos conjuntos, y bueno, y sigo estudiando y me sigo formando y tratando de investigar siempre. ¿Elegiste diferentes canales para transmitir un mismo mensaje? ¿Tu interés por la comunicación? Sí, yo creo que básicamente es el interés en las diferentes formas de comunicar y las dificultades que hay en comunicar. Entonces, el hilo conductor de toda mi obra de tantos años, en definitiva, es ese. Y un tema que hoy está más que nunca en boca de todos por las nuevas tecnologías, las redes sociales, que a veces facilitan la comunicación, pero que a veces complican muchísimo. Aquí y después, ¿cómo te imaginas el después en la comunicación? Yo creo que nosotras, como grupo de artistas que funcionamos muy bien juntas, estamos transitando el después. El aquí fue el momento en el que Mirta Kupferming decidió formar el grupo de Gráfica Insurgente, en donde concursamos y hubo una selección de artistas y nosotras, entre otras, quedamos seleccionadas y trabajamos durante un año. Después llegó la convocatoria para participar en la Bienal de Arte Contemporáneo de Jerusalén y también nosotras participamos junto con otras artistas, y a partir de ahí, que fue en el 2019, empezamos a juntarnos porque había una afinidad especial por fuera de lo que es el taller de Mirta,
y seguimos trabajando juntas, cada cual en lo propio, porque en realidad nos juntamos para ayudarnos, para compartir, para probar técnicas. Todas somos de áreas diferentes del arte y desarrollamos diferentes técnicas, pero compartimos mucho. Entonces funcionamos muy bien juntas. Creo que estamos transitando desde el 2019 hasta ahora el después. Después de casi 5 años, seguimos juntas, cada vez más fortalecidas y buscando siempre nuevos proyectos. ¿Encontraste un lugar de comunicación con ellas? Creo que nos encontramos. Vienen todos los lunes a mi taller, algunas veces vamos al taller de Lili Stolar y sabemos que los lunes son nuestros. Cada una lleva sus dificultades, sus proyectos, sus desafíos y básicamente es eso sobre lo que trabajamos. No nos invadimos y nos apoyamos en los proyectos de cada una. Aquí y después, del 7 al 30 de junio. 8 artistas que exponen en Fundacruz, en Aquí y Después. Vamos a nombrar también a la octava artista. La octava artista es Flora Sutton, que es una artista textil muy particular porque ella trabaja el hierro y el alambre de una manera muy especial y con una maestría extraordinaria, tejiéndolo y formando a partir de eso esculturas. La escultura, en este caso que tenemos acá, es una escalera que nos remite a que se puede llegar a la cima, solamente hay que esforzarse y tratar de alcanzarla. Eso es su obra, está acá. Y otras 2 obras. Son esculturas, no son esculturas ni de pie ni de apoyo, son esculturas de colgar, pero siguiendo siempre la misma técnica, del hierro formando una figura y el alambre tejiéndose. Muchísimas gracias. A ustedes. Puedes visitar la muestra Aquí y Después en Fundacruz, la Casa de la Cultura, en Gobernador Lista 60, viernes, sábados y domingos de 16 a 20 horas.